Pues desde muy pequeño siempre andaba enredando con bichos y plantas y me encantaba ir al campo. Me escapaba siempre que me llevaban mis padres a algún sitio a conocer los alrededores y yo creo que desde los 7, 8 años que empezamos a ver los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, y aquello fue como decir, claro, esto me encanta. Y me perdía en el campo solo o poco a poco me iba combinando con los ecologistas o los aficionados de la naturaleza que me fueron mostrando pues los nombres de los pájaros y demás. Iba como la mascota del grupo, tomando notas de todo. Y yo recuerdo que ya con 13 años o 14 años pues me metí en un grupo de ADENA, empecé a dar, incluso yo, fíjate lo que sabría, pequeñas charlas de concienciación ambiental, porque me gustaba mucho. La verdad es que cuando vinieron por Madrid Jacques Cousteau, por ejemplo, pues para mí era como mi ídolo. Supongo que es el equivalente a que para muchos que cuando vieran a Michael Jackson o algo así. Desde muy pequeño. Mi abuela siempre flipaba conmigo y mi madre tenía que mantener a raya los escarabajos que se me escapaban del terrario. Bueno, es cierto que en España no hay mucha tradición de que los científicos entren a divulgar. En el mundo anglosajón es bastante más frecuente, pero a mí lo que me empujó, por un lado me gusta enseñar lo que sé, pero por otro lado la crisis ambiental, la situación de degradación de los ecosistemas, que era lo que medíamos en nuestro objeto de investigación a partir de mi tesis postdoctoral, mi estancia postdoctoral, mis experiencias de investigación, siempre han ido trabajando en campo y realmente midiendo a veces lo mal que lo pasan los árboles por el efecto de la sequía o la interrupción de interacciones animal-planta por avatares humanos, y ir tomando constancia de todo eso en mi trabajo y leer y estar en paneles y ir complementando lo que tú investigas con la visión más amplia que te dan otros especialistas, cada vez me fue forzando más a salir y contarlo en primera persona. Lo que terminó de disparar esta proyección mía fue casi una especie de reto que nos lanzaron los colegas norteamericanos cuando el extraño reinado de Trump, ¿no? Él, recordemos cómo empezó, cuando entró en el gobierno, días antes los científicos norteamericanos tuvieron que poner a salvo grandes bases de datos sobre el clima, porque se sabía que los iba a embargar o que iba a limitar su uso, y se hicieron copias de seguridad en repositorios de científicos en Canadá y en otros sitios. Así empezó el gobierno Trump, con una fuerte presión sobre cuestiones ambientales que pudieran comprometer su política económica. Entonces los colegas norteamericanos nos lanzaron una especie de órdago a los científicos europeos, diciéndonos que estábamos muy bien posicionados precisamente para contarle a la sociedad lo que los datos científicos dicen, ¿no? Porque los norteamericanos estaban sufriendo un embargo, en Rusia o en China, por la situación política que tienen, lo tienen complicado, y en Europa tenemos esa combinación de conocimiento y de todavía cierta independencia, autonomía, para poder contar las cosas aunque no vengan bien a los gobiernos o a las autoridades. Creo que el lenguaje científico es complementario al lenguaje, por ejemplo, de los profesionales de la comunicación. Los científicos muchas veces tenemos que hacer una pequeña adaptación de nuestra jerga, de cómo explicamos las cosas, pero tenemos una profesión, ¿no? Que es hablar de las probabilidades, hablar de la certeza que hay detrás de una observación, y tenemos mucho callo en eso. Y yo creo que esa narrativa científica relativamente neutra, objetiva, no tan enganchada a la actualidad o a otros ganchos que pueden requerir los medios de comunicación profesionales, pues nos da una complementariedad muy interesante para reforzar el mensaje ambiental, ¿no? Y viva la diversidad, porque realmente la sociedad, los receptores de la información son muy diversos, y los científicos contribuyen a otras narrativas, a completar, como digo, con quizá más datos, con conexiones directas a las fuentes, al que desee saber más. Y yo creo que hay un gran nicho que lo he ido descubriendo a medida que me he ido metiendo en los últimos años, pues viendo que efectivamente hay una demanda y no es una competencia, es una complementariedad y una gran complicidad con los profesionales de la comunicación, de los cuales aprendemos recíprocamente, ¿no?
Bueno, vivimos en unos tiempos engañosos en los que creemos que tenemos mucha información, pero a veces hay tanta información que navegar entre toda ella no es fácil. Y mucha gente no está entrenada en el chequeo, en la comprobación del origen de la información, de la veracidad del dato, y eso es terreno abonado para teorías conspiranoicas, para fake news, para infodemias, como hemos oído y hemos sufrido durante el confinamiento. Y las únicas herramientas contra eso es veracidad, insistir, contar, volver a explicar y conectar siempre, en el caso de los científicos lo tenemos fácil, conectar con la fuente original de los datos, explicar incluso cómo se ha llegado a esa conclusión. Y no hay más que remachar y remachar. Y creo que a la larga se va ganando la batalla, pero hay momentos temporales en los que pues la viralidad de algunos vídeos o de algunas memes o gracias que circulan en las redes contrarresta meses de trabajo de explicar lo que es el cambio climático, de explicar por qué la crisis de biodiversidad amenaza la salud de las personas, por ejemplo. Hay varios ingredientes de la receta que los voy usando también dependiendo de la audiencia, dependiendo del formato, dependiendo del momento y dependiendo también de los contenidos. Algunos de los ingredientes son muy clásicos, ¿no? Por ejemplo, conectarlo a emociones, conectarlo a la actualidad, conectarlo a cosas que ya la gente, todos tengamos pues una preocupación o una sensibilidad. Todo lo que puedas conectar, por ejemplo, a la salud, últimamente la salud está muy en el candelero y de hecho pues mis proyectos de divulgación más intensos han ido en esa línea de conectar cómo nos afecta un ecosistema en mal estado o que no tiene todas las especies que tiene que tener o que está afectado por un clima extremo a nuestra salud. Y eso es una forma muy transversal que llega a mucha gente. Para mí eso, junto con cuestiones personales, con cuestiones emocionales, con cuestiones pues muy universales, ¿no? Que vas buscando y vas pulsando en la gente y también aprendiendo, ¿no? Mezclándote con otros sectores, por ejemplo con el sector del arte. Aquí en este museo se han hecho algunas exposiciones de naturaleza y arte. Hay una complementariedad muy buena entre lo que es el lenguaje que se percibe, digamos, de una manera emocional a través del arte y el lenguaje análogo, parecido, complementario, que se percibe a través de la comprensión de lo que puede ser una exposición o una explicación de un artículo o de un resultado científico. Así que el lenguaje del arte, por ejemplo, también es muy inspirador. Muchas veces en mis conferencias, en mis charlas, en los vídeos, busco mucho la estética, cosas que resulten atractivas, bonitas o chocantes, dependiendo, pero voy buscando la provocación, aprendiendo un poco lo que hace el arte. Hay muchas formas de lograr que la gente se interese por un tema científico. Hay parte de la audiencia que ya la tienes muy ganada porque, digamos, tiene un aspecto lúdico que le entretiene el conocimiento, le maravillan los mecanismos y eso no hay que olvidarlo. A mí también me fascina eso, creo que por eso soy científico y ahí se establece una complicidad por lo menos con una parte de la sociedad, con una parte de la audiencia que sabe piezas, que conoce cosas y tú se las terminas de explicar y le cuentas, digamos, una versión 2.0 y ahí se establece una manera de ir inculcando mayor conocimiento, cosas que podrían resultar un poco pesadas, pero las cuentas en clave de casi como de una especie de sopa de letras o de pasatiempos o de desafío intelectual, ¿no? De comprender cómo es posible que el ser humano le cambie el eje de inclinación al planeta. Y ya lo dejas enganchado con una cosa así y luego explicas pues, el cambio climático, la fusión del permafrost y un montón de conceptos que van simplemente a contestar una cosa que le has picado al principio la curiosidad, ¿no? Yo busco mucho titulares rigurosos pero llamativos, provocadores, que dicen, ¿cómo? Que hemos encogido la estratosfera y a raíz de eso pues explicas los gases de efecto invernadero, ¿no? Pero no descargas con una clase formal sobre los gases de efecto invernadero que habrá mucha gente que dirá otra vez esto, qué pesadez, ¿no? Y luego también es muy interesante aprovechar las ventajas de la confianza que la gente tiene en los científicos, en el mundo académico en general. Y esto me permite muchas veces entrar directamente con mensajes digamos, hasta la cocina, cosa que a lo mejor otros profesionales necesitan una introducción, necesitan una circunstancia, necesitan algo que favorezca
Simplemente hay muchas personas que por oír hablar a un científico ya le dan ese voto de confianza y les parece curioso ver que son capaces de entenderte un mensaje algo complejo de ecología, y ahí se establece, gracias a ese prestigio social de la ciencia, una conexión bastante rápida. Bueno, yo muchas veces hablo respecto al cambio climático, pero también frente a la crisis de biodiversidad o a la contaminación, como el arte de comunicarlo, ¿no? Y fíjate que siendo científico me atrevo a decir que es como un arte. ¿Por qué? Porque hay que poner una combinación de ingredientes de veracidad, de preocupación que pueda mover a la acción, pero también de esperanza, de optimismo fundado, no un optimismo frívolo. Entonces, el jugar con esos ingredientes y esas proporciones, por un lado tienes que sintonizarlo a la audiencia, no es lo mismo que le hables a niños y niñas en edad, yo que sé, escolar, de 7 años, 12 años, que le hables ya a una audiencia más formada, la capacidad de encajar malas noticias, porque el medio ambiente trae en general más bien malas noticias. Entonces, la manera de encajar unas malas noticias no es la misma, dependiendo de la edad, dependiendo de la cultura, dependiendo de la región o el tipo de actividad económica que hagas o que estés más acostumbrado. Entonces hay que tener esa especie de empatía. Yo empecé a trabajar mucho en este concepto de razones para el optimismo. Empecé a trabajar precisamente con los estudiantes de la universidad porque me parecía muy tremendo que se fueran a casa cada día después de la asignatura que imparto de impactos de la actividad humana en la biosfera, y que se fueran cada día con una carga de datos tremendos, horribles, de cosas malas que le hacemos al medio ambiente. Entonces empezamos a desarrollar hace años, como un ejercicio dentro de la asignatura, razones para el optimismo. ¿Qué razones fundamentadas podríamos tener para no pintarlo todo de negro y no sentirnos bloqueados? Fue un ejercicio como casi de terapia de grupo, que luego lo he ido canalizando en libros, en los vídeos, en material ya más divulgativo de amplio espectro para las audiencias generales, porque creo que siempre a las malas noticias hay que abrirles una alternativa, una opción, hay que combinar el dato, sea el que sea, que normalmente, como digo, suele ser bastante tremendo sobre nuestro impacto en el medio ambiente, con qué alternativas, qué podemos hacer desde el individuo hasta las naciones o los colectivos. Y siempre que hay un ejemplo de algo que funcionó, ponerlo mucho en valor, desde el protocolo de Montreal hasta cualquier programa de reintroducción de una especie que haya funcionado, hay que cuidar mucho esas pocas buenas noticias, porque son ejemplos que pueden motivarnos precisamente a salir de un bloqueo. Hay todo un síndrome psicológico estudiado desde hace ya años, ¿no?, de la ecoansiedad, de la depresión climática, algunos lo transforman en ecoenfado, hay toda una gradación de sentimientos que muchos de ellos no son positivos, y que cuando comunicas debes ser cuidadoso, ¿no?, de no pulsarlos en exceso, porque puedes conseguir la reacción contraria de la que buscas. O sea, buscas que la sociedad comprenda y reaccione, no comprenda y se bloquee, o se angustie, o se deprima, ¿no? Puede resultar sorprendente que uno de los proyectos que más importantes me parecen en mi experiencia de divulgación sea una charla de solo 20 minutos. Parece un proyecto corto, pero en realidad detrás de esa charla de 20 minutos hubo meses de transformar mi lenguaje. Acostumbrado como estoy a dar clases en la universidad o conferencias a otros científicos, tengo una forma muy académica de contar lo que pasa al medio ambiente. Con ese esfuerzo de una charla TED que me invitaron a dar en Valladolid en el año 2019, cambié pues, la narrativa, la estructura, el cómo, no el qué, pero sí el cómo. Y tuve la suerte de contar con una comisaria de TED que fue sacando lo que funcionaba y corrigiendo lo que no funcionaba para una audiencia amplia. Y aquello me transformó bastante, me ayudó a ser valiente, poniendo carne en el asador, cuestiones más personales, para lograr más proximidad con una audiencia que no necesariamente está fascinada con la vida y milagros de la naturaleza. Y luego hay otros proyectos que los tengo como en el corazón y que creo que han sido importantes. Diría dos de ellos más, ¿no? Uno mi propio proyecto fundacional y con el que le dedico más tiempo, que es los canales de la salud de la humanidad, que los abrí de forma bastante ingenua casi, porque para mí había una conexión muy clara
entre la salud de las personas y la salud de los ecosistemas. De hecho, pues ya estaba en mente con los programas de One Health, Una Salud, la salud planetaria, y todo esto fue bastante antes, casi un año, 8 meses antes de que saltara la COVID-19. Cuando ya saltó, era como una confirmación. De hecho, me pedían algunos particulares si les podía ceder el dominio, porque a nadie se le había ocurrido la salud de la humanidad. Y resulta que cuando también me preguntaban, ¿y a quién te diriges? ¿Quién es tu público? Y yo digo, pues la humanidad. Y me hacían bromas los profesionales diciendo, no puede ser, Fernando, tú no te puedes dirigir a la humanidad en general. Y digo, pues es que es mi público. Y ese es el proyecto al que quiero más y al final va un poco todo. Ese proyecto de la salud de la humanidad tiene distintos formatos, en vídeo, podcast, artículos y demás, pero todos van juntando información y elaborando ideas sobre esa conexión entre la salud de las personas y el estado de conservación de los ecosistemas. Y el otro proyecto que me marcó también mucho y que aprendí mucho fue una inmersión de la mano de Iñaki Gabilondo, con el que habíamos tenido un par de entrevistas muy fructíferas, estas que hay como mucho feeling. La verdad es que fue como una especie de jam session, ¿no?, improvisada, en la que él se le iban ocurriendo cosas, a mí me estimulaba lo que yo tal, y aprendimos mucho. Y luego me vi involucrado en una docu-serie o docuficción, una serie de docuficción de 4 capítulos, en las cuales se intercalaban una ficción hecha por artistas profesionales, por actores y actrices profesionales, que narraban una historia verosímil, pero ficticia, y una serie de científicos, entre los que estaba yo, pues íbamos contando cosas relacionadas con el cambio climático que encajaban un poco con el hilo. Ese documento y ese formato me resultó muy sugestivo y la verdad creo que llegamos a gente pues más allá de lo que a lo mejor hubiera llegado yo por mí mismo. Yo estoy aprendiendo constantemente, quizá como mi deformación como científico es siempre aprender, siempre estoy leyendo, siempre estoy mirando otras alternativas y digamos que me fijo en los grandes. Entonces cuando vi los que influyen a los jóvenes, yo quería salir de mi burbuja habitual, ¿no? De mi primera burbuja son los colegas científicos, la segunda burbuja son las personas que ya están sensibilizadas en el medio ambiente y que acudirían a una conferencia mía o de un colega similar. Pero hay más burbujas, ¿no? Y una burbuja muy importante son precisamente los jóvenes, que estamos viendo que protagonizan cada vez más activismo, movimientos, pero que van a heredar un planeta en bastante mal estado. ¿Cómo llegar a los jóvenes? Bueno, pues me inspiré en mis propios hijos a veces, o en adolescentes, en cómo usan el móvil, qué redes utilizan, qué lenguaje, qué colores, qué formatos les llama la atención, ¿no? Y entonces me fui ajustando. Hacía algunos vídeos que duraban mucho, ¿no? Y estaban muy cargados de información. Bueno, pues encontré que eso podía encajar, por ejemplo, en YouTube, pero en Instagram no podía entrar con esos formatos y aprendí un poco a usar Instagram mientras hacía una versión más corta, más fresca y con otros colores de los vídeos más largos de YouTube. Luego también desarrollé una cosa propia que ha recibido algunas críticas, pero por otro lado también tiene su punto y creo que es un nicho que voy ocupando alegremente, que es lo que yo llamo unas píldoras diarias, que es una infografía, básicamente como quien hace una diapositiva, en la que bebo de un artículo o de un informe, lo versiono, no solo lo resumo, sino lo versiono. Digo, para mí de este artículo la idea fuerza o la interesante es esta. Busco un título corto y también atractivo, elijo alguna imagen, a veces del propio artículo, a veces compuesta por mí, y un texto que para algunos es demasiado largo, pero que yo creo que mantiene el espíritu, que es autocontenido. Tú esta infografía te la lees, miras la gráfica y has aprendido, y siempre está el enlace a la fuente original. Y ese, por ejemplo, es un formato que, claro, no todo el mundo trabaja, pero, por ejemplo, en varios institutos o colegios me han pedido si las pueden usar, y yo, por supuesto, todo el material que hago está en la red, en mi web, y es disponible, pero lo están, claro, adaptando para audiencias más jóvenes, que esas 300 palabras o 250, a lo mejor es mucho texto y lo dejan en 100, 150. Así que son proyectos interactivos y los formatos los voy acoplando, también voy aprendiendo de nuevas redes a medida que surgen, ¿no? Twitch y otras, que dices, ¿esto qué es, no? El blogging en directo. Pues uno pues aprende, vas de la mano de los que lo usan y ves si eso te permite llegar
a otras audiencias, ¿no? o transmitir otros mensajes. Lo que, por ejemplo, prima mucho en un vídeo, que es que sea corto, sobre todo si te vas a Instagram o otros, todavía ultra corto, 2-3 minutos, sin embargo en un podcast es todo lo contrario. Los podcasts lo que van buscando es casi que le llenes el viaje de aquí a Barcelona o que estés la hora que estés corriendo, estés escuchando entero, sin interrupciones, pues unas reflexiones y un programa. Entonces el formato podcast me permite enrollarme, ¿no? Y también lo he ido aprendiendo de podcasts en los que he participado que no eran mis propios podcasts, pero que estás de la mano de un profesional y vas viendo pues los trucos, en qué momentos parar, cómo combinar con algo de música, pues bueno, aprendiendo sobre la marcha y también escuchando pues a la audiencia lo que te dicen. Lo que pasa es que en general la audiencia responde poco. Yo sé que están ahí, pero te dejan pocas opiniones o feedbacks, como diríamos en inglés. Yo de los que recibo los procuro pensar y en lo que pueda incorporar. La pandemia para mí supuso como una especie de órdago, si hablamos así en términos de juegos de cartas, ¿no? Fue como una especie de órdago, porque yo había apostado fuerte por la salud de la humanidad, era el nombre de mi canal, y cuando la salud de la humanidad se vio acorralada por la COVID, dije, pues tengo que dar el do de pecho, tengo que justificar con base científica por qué hay esa conexión y dónde está esa conexión. Y tuve, bueno, pues yo creo que fue un poco la oportunidad y la cabeza dura de estudiar en los primeros días que saltó en los países europeos la COVID, de estudiarme muy a fondo, muy rápidamente, muchas horas, de revisar la literatura científica sobre zoonosis, sobre infecciones de origen animal que saltan al humano. Me leí mucho de aquello y me di cuenta que ya hacía 15 años, 20 años que había muchas cosas documentadas sobre, claro, eran otros los patógenos, no era la COVID, y digo, ¿cómo todo esto no se sabe? Yo mismo me sorprendía de lo poco que sabía antes de leerme todo eso. Y entonces hice un vídeo que tuvo mucho impacto, no tanto porque el vídeo fuera muy bueno, sino porque fue de los primeros que salió, y además de la mano de un científico. No era alguien que le dio por ahí y que era su interpretación de lo que estaba pasando, sino se veía en el vídeo y yo intentaba siempre apoyarme pues, en la parte de la documentación que había estado leyendo, y ese vídeo salió pronto y le dio realmente mucha visibilidad a lo que estaba haciendo. A partir de ahí, pues fui elaborando el mensaje. Primero fue describir ¿por qué pasan este tipo de cosas? ¿Por qué pasa una pandemia? ¿No? Pero después empecé a destilar el mensaje y realmente en el cenit del confinamiento, en el momento culminante de mi mensaje, lo logré resumir en algo que acabó siendo el titular de varias entrevistas, ¿no? Que fue la vacuna es la naturaleza, que es una forma metafórica de aludir a las grandes ventajas que tiene la vacuna en sentido figurado, que es un ecosistema que funciona, ¿no? Cómo reduce los riesgos de infección, cómo nos da una salud mucho más integral, cómo es preventiva frente a una vacuna en sentido estricto que es reactiva y que solo vale para un patógeno. Entonces, estas ideas las fui desarrollando mientras iba haciendo algunos de los vídeos, mientras algunos periodistas me entrevistaban para que desarrollara más algunas de estas ideas, fui madurando el concepto y quizá la vacuna es la naturaleza pueda ser la frase que al final, con ayuda de los medios de comunicación, en interacción, en ir destilando el mensaje, pues lo que podríamos decir que representó mi contribución durante el confinamiento y las fases maduras de la COVID. Bueno, el premio tiene dos ingredientes al menos. El primero, la gran felicidad, ¿no? Instantánea, pues eso. Además, siento que este premio pues es como una especie de premio colectivo, porque no solo me lo han dado a mí, sino a todas las personas que lo han hecho posible, de todos los que he aprendido, de todos los que han sufrido conmigo los avatares de dedicarle tantas horas a esto en los ratos perdidos, y entonces me sentía como alegre por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Como se dice habitualmente. Pero luego tiene otra dimensión, y esa ya es una dimensión más reflexiva y que también creo que la puedo y me gustaría compartirla con más colegas científicos, y es la de un reconocimiento a cómo un esfuerzo desde un profesional que no es profesional en la comunicación, pues tiene cabida en el espectro, digamos, de transmitir información, y el reconocimiento de que esos esfuerzos, cuando te esfuerzas,
tienen recompensa, ¿no? Y eso creo que debe inspirar a otros también en otros campos o en este mismo campo, pues a dar esos pasos. Son gratificantes, son como todo un poco agridulces, a veces metes la pata, a veces te consume mucho tiempo hacer una cosa muy amateur, hay sinsabores, hay marchas adelante y marchas atrás, entonces el recibir un premio de estas características, pues como que te reafirma en decir, bueno, pues más o menos he acertado, ahora toca seguir haciéndolo igual o mejor, ¿no?